Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tratar el tema relacionado con las estrategias de afrontamiento y en parte sobre el problema de cómo se hace la intervención de los pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, tal como lo hemos tratado en las clases anteriores. Una de las características esenciales de la estrategia del afrontamiento en general está relacionado fundamentalmente con la manera como las personas adoptamos una serie de estilos, ¿no?, para poder manejar, para poder controlar, para poder identificar las manifestaciones clínicas que suelen estar asociadas a la enfermedad que se nos ha diagnosticado, ¿no? Generalmente los diagnósticos médicos tienen dos patrones, ¿no? Un diagnóstico presuntivo a partir de la sintomatología, y cuando hablamos de la sintomatología estamos hablando de aquellos factores o síntomas que pueden ser prodrómicos, o sea, que anuncian las características de una posible presencia de alguna enfermedad, y los síntomas patognomónicos, ¿no?, aquellas manifestaciones clínicas que están claramente definidas o diferenciadas en relación a la patología. Por ejemplo, acostumbramos a decir, y en los manuales también del Mershar, que se utilizan mucho en el trabajo médico, hablan de tres síntomas cardinales respecto de la detección de la diabetes mellitus, principalmente la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Esa presentación hace referencia a la polidixia, o sea, la persona que está presentando este tipo de manifestación suele estar tomando agua constantemente, ¿no? Toma mucha agua, o se siente mucha sed, polidixia, toma agua, ¿no? Al tener sed toma bastante agua. La polifagia, o sea, la persona tiende a comer mucho, ¿no? Incluso la polifagia puede también confundirse con un patrón de adicción a los alimentos, ¿no? Hay personas que comen y comen por ansiedad, ¿no? La ansiedad es una característica que está siempre presente también en los pacientes con problemas de adicciones, que los llevan a comer, o personas que ya desarrollan un estrés crónico, y como una manera de controlar ese estrés, esa respuesta a ciertos eventos internos como externos a la persona, generalmente se están comiendo, ¿no? O patrones de acostumbramiento. Pero en términos puntuales, la polifagia es una característica muy bien definida respecto del síntoma patognomónico de la diabetes, ¿no? Y la otra consecuencia, evidentemente, de la polidixia, o sea, de tomar mucha agua, es la poliuria, ¿no? O sea, el paciente está orinando constantemente, frecuentemente, ¿no? Bueno, hay pacientes que también son ansiosos y que suelen tener estas características de estar orinando con mucha frecuencia frente a la ansiedad, ¿no? Quizás ya desde el punto de vista médico habría que ser, o lo que se hace comúnmente es el diagnóstico diferencial, ¿no?, entre las manifestaciones clínicas que se presentan con las manifestaciones que estamos hablando en estos momentos desde el punto de vista de lo que la literatura convencional o la literatura médica refiere. Otro aspecto importante es que tenemos que destacar, cuando hablamos ya de la intervención del psicólogo en las enfermedades crónicas no transmisibles y de otros profesionales de la salud, como es el tema de los fisioterapeutas, es que siempre estos pacientes ya llegan a nuestras manos
o a nuestra consulta con diagnósticos presuntivos o en otros casos diagnósticos clínicos ya confirmatorios, ¿no? Aunque los exámenes confirmatorios están relacionados con el nivel de glucosa que presenta en sangre, ¿no? El problema de la producción de insulina y algunos otros tipos de diagnósticos dispuestos por el médico adicional al patrón clínico ya conocido. Pero generalmente ya la clínica médica, por la estadística, por la experiencia, siempre suelen tener precisiones en relación a ello, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, cuando los pacientes comienzan a presentar estas características clínicas de sospecha de aumento de glucosa, porque pueden presentar algunos síntomas no diferenciados, como lo que hemos hablado, el médico le indica un examen de laboratorio, como por ejemplo una prueba de tolerancia a la glucosa o lo que le llaman la prueba de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y en función de esos valores se puede determinar si hay la presencia o no de una diabetes. O sea, es una diabetes que prácticamente confirma la sospecha clínica del paciente, ¿no? El tema es que en la clínica regular, o sea, en la clínica cotidiana, no siempre estas manifestaciones son tal como lo estamos destacando, ¿no? Generalmente hay muchos pacientes que solamente tienen mucho sueño, duermen bastante, ¿no? O tienden a dormirse a cada rato, ¿no? Entonces ellos no se explican por qué están durmiendo a cada rato, sienten cansancio, ciertas manifestaciones que son, digamos, no diferenciadas, ¿no? Quizás eso esté dentro del terreno de lo denominado prodrómicos. Regresando al tema central, entonces, la forma como afrontamos todas estas expresiones clínicas dependerá o definirá el futuro de nuestra concurrencia al médico para el diagnóstico, como también de nuestra concurrencia a otros especialistas para confirmar la enfermedad de manera ya claramente definida. El afrontamiento en sí, entonces, tiene dos patrones claramente definidos, ¿no? Por un lado está lo que le denominamos el aspecto emocional, ¿no? Y el aspecto conductual, ¿no? Otros consideran que el afrontamiento tiene un patrón cognitivo, conductual, que hace referencia fundamentalmente a la evaluación que la persona hace con respecto a lo que siente, a esas manifestaciones. Por ejemplo, ellos evalúan por qué tienen mucha sed, por qué están comiendo mucho, por qué están orinando bastante, ¿no? Pueden asociarlo incluso por su misma intuición, por su misma experiencia, que bueno, suelen comer mucho porque están ansiosos, o suelen orinar también mucho por lo que están tomando bastante agua, ¿no? En los problemas de diabetes no diferenciadas desde ese patrón clínico que estamos comentando, en una gran cantidad de pacientes no suele ser tan preciso, ¿no? Como decir, ser asintomático o haber manifestaciones subclínicas, ¿no? No necesariamente expresiones clínicas claramente diferenciadas, como vuelvo a reiterar el concepto. En ese trayecto de las expresiones clínicas, los pacientes refieren que también pueden presentar pensamientos de preocupación, pensamientos, cambios en el estado de ánimos, o sea, de humor, su humor se va
siendo diferente, o se va presentando de manera diferente a lo que anteriormente ellos eran, ¿no? Muchas personas que suelen ser tranquilas, por ejemplo, de la noche a la mañana se comienzan a convertir en irritables o impacientes, ¿no? O hay una intranquilidad, algo que los molesta, algo que los fastidia, que no los tiene muy bien, como se dice, estables en ese sentido. Entonces el afrontamiento desde el punto de vista cognitivo, comportamental, va asociado a, por un lado, a tener pensamientos, ideas evaluativas respecto de esas manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, esos elementos que le llamamos cognitivos, esos pensamientos, esas ideas, las expectativas o las creencias que comienzan a surgir en relación a ello, ellos lo evalúan, ¿no? Entonces hay una primera evaluación en relación a la presentación de esos síntomas y probablemente algunos signos, porque pueden haber, por ejemplo, signos de picor, o sea, lo que le llaman prurito, ¿eh? El paciente siente que le puede picar la espalda, siente unos picores por todo el cuerpo y eso le resulta molestoso. Pero hay otros pacientes, otro grupo de pacientes que no suelen tener ningún tipo de manifestaciones, ¿no? Sin embargo, ellos siguen su vida común. Claro, saben que han subido de peso, saben que comen bastante, que les gusta mucho la alimentación y lo ven como una cuestión simplemente de rutina y parte de su estilo de vida, ¿no? Pero cuando el paciente ya comienza a tomar conciencia en una primera evaluación, vuelve a hacer una segunda evaluación, ¿no? Y comienza ya a ver una implicación emocional en ese sentido, se comienza a preocupar, o sea, ¿qué cosa es lo que le está pasando? Y ellos suelen recurrir ya a la consulta médica, ¿no? En una proporción considerable, ¿no? Van al médico porque se sienten preocupados de que no es común, no es para ellos entre comillas normal que estén comiendo mucho, que estén teniendo mucha sed, que estén oyendo mucho, o en su defecto simplemente que estén teniendo sueños, dolor de cabeza, malestares, cambios en el humor, etc. Quiere decir que cuando se hace esta segunda evaluación desde el punto de vista cognitivo y de los comportamientos que están asociados a ella, el paciente ya suele mostrar una valoración en ese sentido. Quiere decir que el paciente valora, ¿no? Valora en el sentido de que le da importancia a aquellas manifestaciones clínicas que suelen ser muy comunes durante los días previos a la consulta médica. Al obtener un resultado de eso, entonces ellos recién van a darle significado a esas manifestaciones. Y a pesar de que le dan un significado de que algo malo está pasando en ellos, no suelen por lo regular a ir a la consulta médica, no suelen por lo regular, ¿no? Hoy en día quizás podemos decir que sí hay una mayor conciencia de las personas a la asistencia médica, pero aún así se siguen detectando ya manifestaciones de la diabetes, pero ya en etapas avanzadas, ¿no? O sea, en etapas ya de estadios muy avanzados de la enfermedad. Entonces, los profesionales de la salud, y en particular ustedes como fisioterapeutas, lo que tendrían que desarrollar es un parámetro de comportamiento que también implica afrontar cómo va a ser el abordaje del paciente durante su intervención en el campo de la especialidad que les ocupa a ustedes, ¿no? Uno siempre debe preguntar al paciente qué cambios han notado en las últimas semanas, en el último mes respecto de ellos, ¿no? Eso es muy importante tener en consideración. Y por otro lado, eso debe ser reportado en el documento oficial, en este caso en la historia clínica, o reportado como una hoja de datos adicional al tratamiento que usted le brindó, ¿no?
porque muchas veces los pacientes no suelen comentar todo al paciente respecto de lo que manifiestan. ¿Por qué? Porque es muy común el temor en el ser humano. Recuerden que un principio fundamental, un principio universal es el miedo a todo aquello que es desconocido para nosotros. Nótese que la complejidad del tema de las enfermedades crónicas, entonces, no es un asunto muy fácil de distinguirlo de otros tipos de comportamiento cotidiano, ¿no? A lo que quiero llegar es que la formación profesional del terapeuta, del psicólogo, del clínico en particular, para estos tipos de casos, del fisioterapeuta u otros profesionales, no deben estar alejados mucho del dominio o del conocimiento de al menos esos patrones que son los que estamos refiriendo, ¿no? O valorar la importancia y de esa manera hacer el referenciamiento a los especialistas médicos que tienen que ver mucho con los problemas de enfermedades endocrinológicas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el afrontamiento implica pues desarrollar una evaluación, ¿no? Y darle un significado al valor que se obtiene de esa valoración. Entonces, ese significado con un valor significativo, valga la redundancia, significativo de los síntomas que presenta el paciente, va a dar lugar a un diagnóstico, como lo decíamos, en un primer momento presuntivo y luego a un diagnóstico confirmatorio o definitivo, ¿no? O sea, y por consiguiente la prescripción médica para que los pacientes puedan tratarse a partir de la presencia de estas manifestaciones clínicas que están siendo vistas con regularidad en ellos. El tratamiento de elección, evidentemente, en los pacientes con la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Siguiendo esa línea, es farmacológico, ¿no? Y evidentemente sigue la dieta, pero eso no excluye, ¿no?, que prescribir, o sea, un tratamiento asegura que el paciente va a seguir estrictamente la dieta, ¿no? Va a seguir estrictamente el tratamiento farmacológico. Requiere de un aprendizaje, porque es algo nuevo que se presenta en la vida de la persona y que evidentemente va a implicar una serie de cambios en sus patrones de comportamiento diario, ¿no? Entonces el paciente tiene que valorar que esos cambios implican no solamente el hecho de tener que tomar lo que el médico le está indicando, sino que tienen que adherirse, es decir, tienen que tener un proceso de aceptación, un compromiso, y eso requiere de, como les decía, de un aprendizaje para que ellos voluntariamente puedan seguir de manera estricta esas prescripciones médicas. Y ahí destacamos dos aspectos importantes, ¿no?, en el conocimiento de nuestro papel o de nuestro rol como profesionales de la salud. Por un lado está lo prescriptivo, o que implica una orden médica, ¿no?, de cumplimiento respecto de un régimen dietético, de un régimen terapéutico a seguir, ¿no? Y eso es involuntario porque no está bajo el control del paciente, sino bajo el control del médico, quien le está manifestando que es necesario que él siga ese tipo de indicaciones que se les ha indicado, ¿no? Se les ha proporcionado. El asunto es que la adherencia terapéutica
ya vendría a ser un patrón de comportamientos claramente definidos por el paciente, de que voluntariamente ellos han llegado a la plena convicción o a una convicción plena, invirtiendo el comentario, que van a seguir el régimen dietético y terapéutico principalmente, ¿no? Esos son estadios primarios, ¿no?, del diagnóstico. Pero cuando ya está instalada la enfermedad, recuerden que el nivel de intervención por lo regular del fisioterapeuta es un nivel de intervención terciario, o sea, en procesos de rehabilitación con fines de reinserción o en procesos de mantenimiento o de control de digamos, de los efectos secundarios de la enfermedad, ¿no? Como los más comunes, solemos conocerlos como las neuropatías diabéticas, las retinopatías diabéticas, las cardiopatías, las nefropatías, ¿no? O sea, son deterioros ya mucho mayores del sistema o de sistemas blandos, de sistemas primarios que requieren ser controlados, ¿no? O en su defecto simplemente darle un cuidado de protección o de alargamiento del deterioro del paciente, ¿no?, en relación a esa manifestación, como les decía, secundaria a partir de la presencia de la enfermedad crónica, ¿no? Hoy en día, con el avance de las ciencias biomédicas y con los tipos de farmacologías que existen, los pacientes suelen llevar una vida saludable, ¿no?, tranquila, ¿no?, porque se cuidan, porque mantienen un nivel de glucosa estable dentro de los estándares esperados, porque siguen un régimen dietético y porque desarrollan un estilo de vida asociados a estos dos elementos, de ejercicios, de caminatas y de una actividad laboral continua que no demande demasiado estrés, porque también suelen ser estos factores de estrés y otros factores, ya sea culturales, sea familiares, que también pueden ser contribuyentes, ¿no? Recuerden cuando hablábamos de los factores que condicionan la presencia de la enfermedad o que condicionan el agudizamiento de la enfermedad a partir de esas prácticas habituales, ¿no? Entonces ahí hablemos de los hábitos de conducta que los pacientes suelen presentar y suelen tener, ¿no? Recuerden una cosa esencial: todo hábito de conducta está asociado a creencias, a expectativas, creencias irracionales o simplemente creencias que culturalmente han sido aprendidas, ¿no? Y esas creencias suelen llevar a los pacientes a no siempre a tener una buena adherencia terapéutica. Por eso que en este caso es clave el que tengamos un conocimiento sobre el tema de la adherencia en todo tipo de paciente con enfermedades crónicas. Otro ejemplo de enfermedades crónicas que requieren de tomar en cuenta el tema del afrontamiento está orientado fundamentalmente a ver el tipo de lesión que manifiestan, como por ejemplo son en los casos de accidente cerebrovascular, por ejemplo, que están asociados algunas veces con hemiplegia, ¿no?, o hemiplegia, ¿no?, y que requieren de todas maneras de tratamiento de rehabilitación para darle la tonicidad, la elasticidad, ¿no?, la contractibilidad adecuada al músculo, ¿no?, o por lo menos recuperar en gran parte las funciones, esa función motriz perdida del movimiento en la parte media del cuerpo, ya sea izquierda o derecha, ¿no? Entonces, hasta acá hemos examinado de una manera genérica que el papel del afrontamiento como tema central de todos estos tipos de expresiones emocionales y cognitivas y comportamentales son cruciales para entender
por qué los pacientes suelen controlar la enfermedad, ¿no?, a partir de estilos de vida saludables, y suelen, por otro lado, exacerbar o agudizar la enfermedad, ¿no?, o acelerar el deterioro, ya sea por problemas renales, por problemas oftalmológicos, cardiológicos, ¿no?, o las neuropatías diabéticas, que suelen ser muy comunes, o también de problemas de complicaciones, de infecciones a partir de cortes, de accidentes, y suelen presentar problemas en los miembros que pueden conllevar a la amputación de la pierna o de ambas piernas, por digamos cuidados inadecuados respecto de la higiene, respecto de el ejercicio, ¿no? Porque recuerden de que de alguna u otra manera el deterioro, digamos, de las arterias, ¿no?, para la circulación sanguínea, suelen disminuir la capacidad oxigenativa o la capacidad de transporte del oxígeno a través de la hemoglobina, ¿no?, de los hematocritos, para que las zonas periféricas puedan estar adecuadamente irrigadas, ¿no? Y eso, como les digo, conviene y es de importancia que los pacientes tengan conciencia de eso, ¿no? Cuando ya se ha dado la amputación o en este caso los pacientes suelen recibir tratamiento fisioterapeuta para mantener de alguna manera un patrón de respuesta cotidiana frente a la falta del miembro, ¿no?, o de aprendizaje nuevo a partir de uso de prótesis. Implica que el fisioterapeuta debe tener en cuenta no solamente el hecho de tenerlo como un paciente que viene a su entrenamiento, sino también debe tener en cuenta la importancia de de todos estos elementos que hemos destacado, ¿no? Eso sería por ahora una parte introductoria del conocimiento, ¿no? Hay mucho tema por discutir en este sentido, pero paulatinamente en las siguientes sesiones las vamos a conversar, las vamos a destacar, ¿no? Les agradezco bastante por su atención y estaremos conversando en otro momento, ¿no? Buenas tardes.